Seguimos en la segunda dosis con un buen amigo de la casa, ya lo reconocen ustedes, Carlos Cuesta, de Libertad Digital, que bueno, de vez en cuando le pedimos que entre a comentar lo que él va publicando en este periódico, Libertad Digital, que nos ayuda mucho a desentrañar la actualidad del día a día de nuestro país. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Nada, Te quiero encantado. preguntar sobre tres últimos textos tuyos que nos han llamado mucho la atención y queremos que nos ayudes a desentrañarlos. El primero, es evidente, es lo que está ocurriendo en la Benemérita, en la Guardia Civil, ese cabreo que tienen con el titular de Interior, el señor Grande Marlaska, que, bueno, cuentas en Libertad Digital como la asociación mayoritaria de guardias civiles se está quejando de las normas para los ascensos y, de hecho, utilizáis una frase que es: estamos volviendo a hace 20 años. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Bueno, lo que está pasando día a día lo estamos contando en este tipo de noticias. Lo que está pasando de fondo, te lo digo abiertamente, hay un plan por el cual, como la Guardia Civil forma parte de un símbolo de unidad nacional, está siendo sustituida por otros cuerpos. Y eso es así, literalmente. O sea, cuenta el Partido Socialista con su propio impulso, quiere hacer esta sustitución de cuerpos, cuenta con el respaldo, evidentemente, de Sumar, Podemos, cada uno que le llame como quiera, y cuenta con el odio que tiene Bildu a la Guardia Civil. O sea, cuenta con unos grandísimos aliados. Evidentemente cuenta con Esquerra, que los odian algo menos que Bildu, pero evidentemente por el papel que tuvieron además el 1 de octubre, los tienen entre ceja y ceja, y el problema es que se han puesto todos de acuerdo en que la Guardia Civil, que además tiene una clave, el por qué van especialmente a por ella, la Guardia Civil tiene que ir desapareciendo paulatinamente. No solamente es que haya tenido una reducción de efectivos con respecto a la tasa de reposición que tendría que haber tenido desde hace aproximadamente 10-15 años, sino que además esa desaparición de efectivos está siendo selectiva. Es muy superior en País Vasco, es muy superior en Navarra, es muy superior en Cataluña y, cuidado, es superior incluso en determinadas zonas absolutamente determinantes en estos momentos, por ejemplo, para el control de la inmigración. En Canarias, de hecho, uno de los centros operativos más potentes, el mando, ha sido sacado de las Islas Canarias y se ha llevado a Málaga. Dices, perdón, que yo sepa, 15.000 personas de las que nos llegan, de las 26.000 que nos llegan cada año ilegalmente, están llegando a Canarias. ¿No tenía más sentido que el centro de coordinación y el mando estuviera en Canarias? Pues se lo han sacado de Canarias. ¿Por qué? Porque están buscando que pierda peso la actuación de la Guardia Civil. Y la clave es una clave muy fácil de ver. Al final, la Policía Nacional intenta mantener su independencia, pero tiene un mando directo y no tiene ningún estatus que le permita eludir, discutir, negociar determinadas órdenes que no tienen nada que ver con el cumplimiento del deber. Eso lo tienen clarísimo los dos cuerpos, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, sino órdenes que estén dirigidas pues a te quito estos mandos, pongo la cúpula que a mí me da la gana, empiezo a devaluar la formación de tus cargos. Bueno, la Policía Nacional, todo eso está integrado 100% en el Ministerio de Interior y, por tanto, eludir ese tipo de órdenes políticas lo tiene más difícil. Pese a eso, tengo que decir que se lo tenemos todos que agradecer, porque los esfuerzos que están haciendo desde dentro de la Policía Nacional por eludir las órdenes directas de su director general político son muy elevadas y son más que notables. La Guardia Civil tiene un segundo instrumento para eludirlo, y es que su estatus es militar, lo cual le permite refugiarse en determinadas cuestiones militares y normas militares cuando se intenta hacer nombramientos estrictamente políticos, es decir, meter directamente con tobogán a la persona designada políticamente. En la Guardia Civil es más difícil porque tendrías que hacerlo dentro de la escala militar. O tienes una persona que se te preste dentro del propio organismo militar, es decir, dentro del ejército, o no lo vas a conseguir hacer. Es decir, es más difícil presionar políticamente a la Guardia Civil que a la Policía Nacional. Repito, pese a que la Policía Nacional está haciendo de todo por no eludir, que cumplen al 100% las normas, pero sí por evitar determinadas presiones políticas. En la Guardia Civil es más difícil, por eso han llegado a la conclusión de que evidentemente quieren sustituir efectivos de la Guardia Civil. Algunos los sustituyen por Policía Nacional y otros los están sustituyendo evidentemente por policías autonómicas, es decir, por Ertzaina o por Mossos de Escuadra. Ese es el plan. Y en eso quiero repetirlo. Vamos a ver, la Guardia Civil dio por este país más de 200 vidas, incluidos niños, incluidos chavales, en casas cuartel, cuando estaba defendiéndonos a todos en la lucha contra ETA. Eso Bildu no se lo ha perdonado. Y uno de los objetivos que está llevando a cabo Grande Marlaska cuenta con el impulso especialmente decidido del odio que tiene Bildu a la Guardia Civil. Sí, además todos recordamos, por desgracia, esos atentados en las casas cuartel, que algunas imágenes han pasado a la historia por la crudeza de lo que transmitían, Sí, ¿no? De ese terror. fíjate que es curioso que la Ley de Memoria Democrática no pide que se recuerde eso. ¿Sabes? Es curioso, ¿eh? Es curioso. Pero Bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer? como la memoria es algo tan particular, yo creo que la mayoría de los españoles estas cosas las recuerdan desde luego.
Claro, teniendo en cuenta lo que me estás contando, Carlos, tú seguro que estás más informado que nosotros. Una de las cosas que dicen en ocasiones desde fuentes del gobierno es precisamente en ese aspecto, incidiendo en la parte de que es un cuerpo militar, parte militarizado, el de la Guardia Civil. Nos hablan de ciertas tensiones en estas decisiones entre la titular de defensa, la señora Robles, y el titular de Interior de Grande Marlaska. ¿Eso es así? ¿Se encuentra incómoda la señora Robles con estas decisiones? Sí, digamos que el trato no es muy bueno entre ambos, ¿no? No lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero evidentemente y efectivamente en esta última etapa lo es menos. Ahí el problema es que al final, oye, todos hemos visto lo que le ha pasado a un coronel, Pere de los Cobos, que ha tenido que ser restituido en su cargo, en su ascenso y en su dignidad judicialmente, mediante sentencias judiciales y mediante una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que hace Margarita Robles, pues bien, o sea, yo no voy a decir que sea exactamente lo mismo que lo de Marlaska, no lo voy a decir. Es verdad que mantiene esa confrontación interna. El pequeño problema es que no sirve para evitar ese tipo de movimientos. Es decir, al final la única forma de acabar con estas barbaridades, porque lo que ha pasado con el coronel Pérez de los Cobos es una barbaridad y en cualquier democracia seria se tendría que haber llevado por delante al ministro de Interior. Estamos hablando de que hay evidencia judicial constatada por sentencia firme de que se despidió por motivos políticos a una persona que quería garantizar el secreto de las actuaciones judiciales en una de las situaciones más dramáticas que ha vivido España en los últimos tiempos, en el COVID. Y se le despidió por hacer eso, por garantizar una neutralidad en la actuación y por garantizar una independencia judicial. Por eso se le despidió, por eso se le bloqueó su ascenso, por eso se le sacó de la Comandancia de Madrid. Bueno, pues la persona que lo decidió, y ya contamos con sentencia judicial que lo confirma, la persona que lo decidió, que se llama Fernando Grande Marlaska, no está fuera del ministerio. O sea, lo que ha hecho Fernando Grande Marlaska durante estos mandatos, amén de estar enviando a personas y en alguna ocasión incluso visitando él personalmente centros penitenciarios para acordar el traslado de terras. Lo que han hecho sobre el traslado de las competencias penitenciarias, que sí, que me parece muy bien, claro que está recogido en la Constitución y en los estatutos de autonomía, en el de Guernica, la posibilidad de ese traspaso de la competencia penitenciaria al País Vasco. Pero estaba recogido que el traspaso de la competencia penitenciaria era para soltar a 32 etarras inmediatamente y el resto están en parrilla de salida. No aparece eso, ¿verdad? Es decir, cuando tú traspasas esa competencia penitenciaria, tiene que ser con garantías de que se va a ejecutar y se va a materializar con respecto al Código Penal y con respecto a la eficacia de las sentencias, no para burlar el Código Penal y burlar la eficacia de las sentencias. Que es que aquí estamos hablando ahora de una amnistía que se está preparando ya para saltarlos a todos, venga, todos a la calle, pero que es que hemos tenido amnistías camufladas. ¿O acaso no es una amnistía o por lo menos un indulto generalizado que el propio ministro haya visitado prisiones para estar ordenando traslados de presos etarras para que en el momento en el que cayesen dentro de las competencias del gobierno vasco fuesen soltados? ¿Acaso no es un indulto camuflado? Es decir, el número de barbaridades que ha cometido Fernando Grande Marlaska es incalculable. Nada más comenzar su mandato, yo recuerdo una serie de informes que aparecieron, los publicó el diario El País, y aparecían hasta con faltas de ortografía incluso en el membrete. Ponía ministerio, no ponía Ministerio del Interior. Bueno, en esos informes que estaban evidentemente manipulados y que fueron emitidos desde el Ministerio, que no llevaban el número de agente, el número de policía, que los había certificado, fueron los famosos informes en los cuales se culpaba de las propias agresiones que había recibido ciudadanos en una manifestación del orgullo gay, se le culpaba al propio ciudadano. O sea, es decir, se han emitido incluso informes fake. Está certificado y comprobado que son informes fake. Y Fernando Grande Marlaska continúa ahí, que es la misma persona que nos dice que hay que tener cuidado con las informaciones que desinforman y con los bulos. Y los que fabricas tú. Han ocurrido cosas gravísimas y dramáticas. Esta persona, Fernando Grande Marlaska, culpó a un partido llamado Vox, le culpó de estar alentando un discurso de odio por el famoso, perdón por la expresión, pero es que así se conoció popularmente, lo que ya se ha conocido como el bulo del culo. Un chaval denunció que había sido metido a la fuerza en un portal y que le habían grabado una palabra en el culo, maricón, y que se lo habían grabado forzándole, etcétera, un grupo de encapuchados. La primera persona que dio veracidad a eso y lanzó la acusación indirecta contra Vox de que había sido producido por el clima de odio que había generado Vox fue el ministro del Interior. Posteriormente, el propio chaval acabó reconociendo que era mentira y que él había aceptado eso dentro de unas prácticas sexuales que él mantenía. Allá cada uno, más liberal que yo no hay nadie. Pero de ahí a los bulos, perdón, los bulos de liberales no tienen nada. Bueno, no solamente no dimitió, no, es que su brazo directo en la Comunidad de Madrid, es decir, la delegada del gobierno en aquel momento en la Comunidad de Madrid, justo una semana después autorizó una manifestación, una movilización neonazi por el barrio, que en Madrid todos sabemos que es el barrio donde más gente o población homosexual gay hay, que es el barrio de Chueca.
autorizaron, permitieron, porque en España hay un régimen de autorización, pero tiene que ser comunicado, y si tienes conocimiento de ello lo puedes prohibir si no cabe lugar por una cuestión de mantenimiento de orden público o defensa de los derechos, permitieron una manifestación neonazi pasando por el medio del barrio con mayor concentración homosexual en Madrid. ¿Por qué lo hicieron? Para que hubiera determinado conflicto, ¿verdad? ¿Para qué? Para utilizar las noticias para justificar el bochorno de lo que había ocurrido con un ministro del Interior dando por veraz una falsedad absoluta y habiendo culpado a un partido político. O sea, estas cosas son las que lleva haciendo Fernando Grande Marlaska desde que llegó. Es impresentable, impresentable. Y ahí permanece. Fernando Grande Marlaska tiene, está ahí en el gobierno del Partido Socialista, y uno de sus compañeros, evidentemente no en el ministerio, pero sí de formación política, es un señor llamado Santos Cerdán, y tiene pleno conocimiento Fernando Grande Marlaska de las conversaciones que mantiene Santos Cerdán con Bildu para, entre otras cosas, extender la amnistía que están negociando los separatistas catalanes al colectivo de etarras, de presos asesinos. ¿No le llama la atención a un juez que luchó contra el terrorismo lo que están haciendo? O sea, sé que esto ya no sería una cuestión legal, será una cuestión ética, moral. Sé que pedirle cosas de ética y moral al Partido Socialista es ciencia ficción, pero es impresentable el mandato de Fernando Grande Marlaska. Además, bueno, esto me lleva a hacerte una pregunta que igual suena muy naif, pero claro, el señor Grande Marlaska tiene una trayectoria previa a haber sido ministro del Interior, una trayectoria muy concreta, además, como magistrado de la Audiencia Nacional, donde, bueno, sus posturas con respecto al terrorismo de ETA fueron bastante claras. Por eso hace que a algunos les llame la atención esta evolución del señor Grande Marlaska. ¿A qué se debe? Mira, yo los factores de su evolución no lo sé, sé el resultado. Y sé que es lamentable lo que está haciendo. En una de las últimas reuniones que debería haber tenido con la Guardia Civil para hablar de un montón de cosas muy importantes, por ejemplo, efectivamente que está desnaturalizando el cuerpo porque está otorgando puestos importantes y cargos importantes a gente que no tiene la graduación, que no está en la escala en la que debería estar para estar al frente de una comandancia, al frente de un puesto, etcétera, etcétera. Y se lo está dando a gente más baja, con lo cual además precariza el cuerpo, rebaja y desprofesionaliza a la Guardia Civil. Eso sí, evidentemente me imagino que estará consiguiendo estómagos agradecidos en esos ascensos. Pero bueno, una auténtica barbaridad. Pero es que en la reunión en la que tenían que hablar de esto, directamente no se presentó. Igual que lleva 2 años sin presentarse a esas reuniones. Habitualmente enviaba a sus respectivos directores generales. Que, por cierto, hay que recordar que una de las directoras generales, María Gámez, tuvo que quitarla porque su marido está implicado de hocicoz en una de las investigaciones, que es una de las ramificaciones del caso ERE. O sea, no había otra persona que elegir para llevar la comandancia y el mando político directo a la Dirección General de la Guardia Civil. Bueno, es que directamente en esas reuniones ya ha dejado de acudir incluso el sustituto, que decidió encargárselo a un tercer sustituto, momento en el cual las asociaciones de Guardia Civil han dicho, miren, si nos van a tomar por el pito el sereno, directamente ya lo asumimos y los que no acudimos somos nosotros. Y se han dejado de ver en esas reuniones, en ese pleno, con las asociaciones de la Guardia Civil, porque estaba Fernando Grande Marlaska incumpliendo con su obligación de acudir él, lo había delegado en el director general de la Guardia Civil y el director general de la Guardia Civil también ha incumplido ya ese mandato y se lo estaba subenviando al primero que pasaba por ahí. Pues no puedes dar ese trato a gente que está dando la vida por todos nosotros. Es que es impresentable. Han incumplido exactamente igual, por ejemplo, todo el pacto que tenían de equiparación salarial. Para que la gente se haga una idea, en estos momentos un guardia civil no solamente es que no haya podido ejecutar esa promesa de que iba a tener una equiparación salarial con los mozos, por mes está recibiendo unos 200, 300 euros menos y cuando vas a la pensión llegan a recibir 1.000 euros menos. 1.000 euros menos. Yo no sé si la gente lo sabe. Hay una parte del sueldo que cobra la Guardia Civil por el cual no se está cotizando. Hay una parte por la que no se está cotizando. Lo digo porque este gobierno socialcomunista es el que asegura que todos los empresarios son unos chorizos, son malvados, son todos unos usureros. Y usted, que tiene una parte de la Guardia Civil, mejor dicho, tiene a la Guardia Civil con una parte de su sueldo por el que no se está cotizando. ¿Eso qué le parece? ¿Qué le parece? Digno de elogio, de convertirlos en beato, en santo directamente. O sea, es una barbaridad. Yo no sé cuál es el motivo de su cambio. Sé que tiene toda la apariencia de que ha cambiado, efectivamente, y de que en este momento se siente mucho más vinculado en los pactos con Bildu que en perseguir la labor que él hizo de lucha antiterrorista en el pasado. Porque digo yo que algo le debería haber quedado básicamente para recordar que, por ejemplo, Bildu, ese partido con el que él ahora defiende que hay que llegar a acuerdos estables y normales, desde el año 15 ha metido a 89 etarras en sus listas electorales. ¿No le parece al señor Grande Marlaska lo suficientemente representativo de que a lo mejor llevando a 89 etarras
ese partido es el partido de los etarras. No ha llegado a esa conclusión. ¿Cuántos necesita? ¿890 etarras? ¿8.900? ¿890.000? ¿Cuántos necesita? Porque yo veo un colectivo de 89 etarras en un partido y llego a la conclusión de que ese partido es el partido de los etarras. Pues Carlos, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto que está pasando en el Ministerio del Interior, que a veces al ciudadano medio se le escapa, pero vaya que sí que afecta al día a día de los ciudadanos. Gracias, como Mira, siempre, si me dejas una última frase, sí, claro. Que, fíjate, la forma de entenderlo es la forma de entender lo que ha ocurrido con el Partido Socialista desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero. Este Partido Socialista no manda. Esto yo lo he explicado en el libro del Gran Impostor. A partir del año 99, que era antes de que llegara a la Secretaría General, José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, hubo una fase previa, pero quien la lleva al sumum, evidentemente, es José Luis Rodríguez Zapatero. Entre el año 2000 y 2003 cierra una serie de acuerdos de los cuales viene, y la agenda, quien se la pone encima de la mesa es ETA, y cierran los acuerdos con ETA de cerrar los pactos del Tinec con el separatismo catalán, de sustituir a Convergencia y Unió por Esquerra, de sustituir a PNV por el futuro partido que tenía que heredar la figura o la presencia de Batasuna, que era parte de la banda terrorista ETA, y que evidentemente ha sido Bildu, y fue Sortu inicialmente, y que tiene que apoyarse en unos tripartitos cruzados. Y ese es el acuerdo, y esa es la parte que explica por qué estamos viendo todo lo que está pasando. Pues con todo esto nos quedamos, que bastante nos has contado, una reflexión nos has dejado aquí para que la tengamos en cuenta. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Un abrazo muy fuerte.